días, mi nombre es David Gustavo Salazar Solís, soy estudiante de la Universidad Privada Domingo Savio. Estoy en la carrera de Derecho, cursando la materia de Derecho Constitucional 1. En este video trataré de analizar y sobre todo explicar los puntos más importantes de nuestra Constitución Política del Estado. Es así que para comenzar haremos una comparación con la anterior Constitución del año 1826, en la que Bolivia aún era un Estado republicano. Ahora, en nuestra Constitución vigente, en su artículo primero, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Es así que también nuestra Constitución política vigente, en su preámbulo tercero, nos dice que Bolivia construye un nuevo Estado basado en el respeto, en la igualdad entre todos, en principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad, etc. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el compromiso, el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz. Como bien tenemos en el artículo número 10 de nuestra Constitución Política del Estado, donde nos dice que Bolivia es un Estado pacifista. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre Estados, y reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. Ahora, entrando no más a lo que es nuestra Constitución Política del Estado, nuestra Constitución Política del Estado, vigente del 7 de febrero del 2009, año que fue su promulgación, esta ley está dividida en 5 partes. La primera parte son bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte sería estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte sería estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte sería estructura y organización económica del Estado. La quinta parte sería jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Bolivia y nuestra actual Constitución, así lo dice, está dividida en 4 órganos de poderes del Estado, que son el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral. El órgano ejecutivo está conformado por la presidenta, presidente, vicepresidenta, vicepresidente y los ministros. Su función del órgano ejecutivo es de administrar el Estado y de representarnos internacionalmente. El órgano legislativo está conformado por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa. Su función principal o las funciones principales de este órgano es de crear leyes, modificar las leyes y hacer el control a priori de las mismas.
El órgano legislativo está conformado, el órgano judicial está conformado por la jurisdicción ordinaria, por la jurisdicción agroambiental, por la jurisdicción indígena originaria campesina, por la justicia plurinacional, mejor dicho, por la justicia constitucional y por el Consejo de la Magistratura. Su función principal es de administrar justicia. El último órgano, que es el órgano electoral, está conformado por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de la mesa de sufragio, los jurados electorales, y su función principal de este órgano es de verificar que en Bolivia y dentro de Bolivia se realicen de forma transparente los procesos electorales. También esta ley está dividida en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es aquella parte de la Constitución que contiene una solemne declaración de los derechos fundamentales que tienen las personas dentro del Estado y que éste no puede transgredirlo. La parte orgánica es aquella parte de la Constitución que se ocupa de señalar la organización del Estado y su forma. Establece también la organización y el funcionamiento de los poderes del Estado. Ahora bien, nuestra Constitución Política del Estado, o nuestra nueva Constitución Política del Estado, en su artículo 398 se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrario al interés colectivo y el desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función económica social, la explotación de la tierra, que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral, o la propiedad que sobrepase, escuchemos bien esto, o la propiedad que sobrepase la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de 5.000 hectáreas. Eso nos deja en claro nuestra Constitución Política del Estado. Se prohíbe el latifundio. Ahora, en cuanto a los derechos en la Constitución Política del Estado, nuestra Constitución Política del Estado en casi 100 artículos hace mención de los derechos de los ciudadanos bolivianos, como el derecho a la salud, al agua, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, el derecho a la propiedad privada, como está estipulado en el artículo 56 de nuestra Constitución Política del Estado, el derecho a la petición, como está estipulado en el artículo número 24 de nuestra Constitución Política del Estado. Como bien somos un Estado multiétnico, plurilingüe, como este plurilingüe porque tenemos una variedad de idiomas. Tenemos como lenguas oficiales que están en nuestra Constitución Política del Estado 36 lenguas oficiales que están en el artículo número 5 de la Constitución Política del Estado, como son el Camichana, el Samuco, el Yuracarey, el Toromona, entre otros. Es así en nuestra Constitución Política del Estado. En cuanto a la religión también, a diferencia de la Constitución anterior, en la actual en nuestra actual Constitución, la religión católica pierde su carácter de oficial. Se establece la libertad de religión. El texto establece que el Estado es independiente de la religión. En cuanto a la
periodicidad del presidente, en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado nos dice que el presidente y el vicepresidente del Estado solo podrán ser reelectos una sola vez de manera continua. Nuestra Constitución Política del Estado puedo decir que es muy ordenada en cuanto a las partes que las dividen. Nuestra Constitución Política del Estado puedo decir también que es una Constitución regida. Hagamos mención de lo que es una Constitución regida y una Constitución flexible. Una Constitución regida es regida cuando para ser modificada tiene que pasar por cierto proceso, lo que complica su modificación, y es flexible cuando para ser modificada puede hacerlo por medio de procedimientos comunes de las leyes ordinarias. En ese caso, nuestra Constitución Política del Estado es rígida. La reforma de nuestra Constitución está estipulada en el artículo 411 de nuestra Constitución Política del Estado, en lo que menciona la reforma total y la reforma parcial. La reforma total es aquella que afecta a las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías. En mi conclusión en este video, puedo decir sobre nuestra Constitución, se puede decir que redefine la concepción del Estado, así como el concepto de ciudadanía, desde una lógica plurinacional, multicultural y comunitaria. De este modo, se da forma a la noción de un Estado interventor, protector de los recursos naturales, de bienestar incluso cuando incorpora formas prácticas de los pueblos y naciones originarias. Es así, y me atrevo a decir que en ningún otro gobierno, en ninguna otra constitución se reconoce la jurisdicción originaria campesina. Nuestra constitución amplía sus derechos. Es así que la jurisdicción indígena campesina tiene su propia justicia comunitaria, pero no interviene en casos que puedan afectar al Estado. Tal es el caso, puede ser, de narcotráfico. Lo nuevo en esta Constitución es el carácter plurinacional y comunitario. Lo nuevo es la descentralización administrativa, política y el sistema de autonomía. El carácter plurinacional tiene que ver con el eje descolonizador como ruta de desconstructora del Estado republicano. Y es así que Bolivia, como bien dije en lo primero de este video, se constituye en un Estado plurinacional, de derecho plurinacional. Es así que, sin más que decir, y me despido con un fuerte abrazo y recordándole que se queden en casa y tengan la debida higiene posible. Muchas gracias.